Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es el mago errante que nos va a acompañar en un momento eh, para que conozcamos más de su obra poética, disfrutemos de su forma de declamar. Em, Mientras él ingresa a este en vivo, les voy a compartir su semblanza. José Guillermo Eduardo González Rosales decide, gracias a su nombre de telenovela, tomar el seudónimo de El Mago Errante. Nace en Ciudad de México en el año 1989. De inmediato es llevado a Ciudad Nezahualcóyotl, donde ha pasado la mayoría de su vida. Alcohólico apasionado, doctor de las artes oscuras, músico frustrado, criminalista por curiosidad, criminólogo por añadidura, emprendedor 1000 veces derrotado, fermentista por curiosidad, fabricante de hidromiel, friki por diversión, carpintero autodidacta y escritor apasionado. Neófito del Poetry Slam para combatir la ansiedad, representante de Poetry Slam en 2021 y participante semifinalista en el Slam Nacional del mismo año. Actualmente está a punto de obtener el grado de Maestro Jedi. Sigue escribiendo y compartiendo sus creaciones en Instagram. Bueno, vamos a esperar a que el mago se una. Vamos a invitarle nuevamente. Ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar hoy en la tertulia poética en Letras a Contraluz. Me encanta tu poesía, me encanta cómo también en varios en vivos que te he visto compartes tu creación poética. De forma que logras que el lector y el oyente sientan esa conexión contigo a través de tu palabra. Em, Hay veces que la poesía surge con una función meramente estética y otra que viene desde las entrañas, desde el corazón y llega. Entonces, esa es tu poesía precisamente y por eso mismo, porque no se queda solo en la parte estética, es que dije, ojalá que sí acepte estar en este espacio. Y me gustaría iniciar con uno de tus versos antes de que respondas a esta primera pregunta que quizá ya es muy común que la formulen, pero cada escritor, cada poeta tiene su manera única de ver este término. Y es el siguiente, ¿qué es la poesía para ti? Pero antes de que nos respondas, voy a compartir uno de tus versos, ya con la previa autorización que me has dado, y dice así. Ahora que debemos desprender nuestras almas de esta gravedad sagrada, te pediré dos cosas por última vez. Observar el cosmos desde tus ojos llenos de caos y salpicados de verdad. Riega el vaho de tu boca sobre mis viejas heridas para que sanen con aún más dolor por la cercanía de tus labios. Qué bellos versos. Bellísimos. Sobre todo por las imágenes poéticas que nos estás planteando, ¿no? Esa herida ahí sangrando y además el tener cerca a la persona, pero que eso mismo sea lo que ocasione el propio dolor, ¿no? El dolor del alma. Bueno, ahora sí te escuchamos y saludos a quien se vaya uniendo a este en vivo, esperemos lo disfruten. Bueno, hola, muchas buenas tardes. Es un honor estar aquí en tu espacio. Ya te lo había dicho esa vez que nos entrevistaron por ahí, unos compas que no recuerdo todos sus nombres, porque tengo la memoria más horrible del mundo. Pero bueno, y de todas formas yo ya te había visto por ahí, había entrado a algunos de tus espacios y me gustaban mucho, sí, siempre y cuando intentando seguirlo, porque como lo he dicho muchas veces y a lo mejor por eso la respuesta a la pregunta no va a ser tan satisfactoria, a lo mejor es que yo no soy tan
tan letrado en las letras, baja la redundancia, no soy tan doctor, pese a que tuve una etapa que estudié letras en la Facultad de Filosofía en la UNAM, no, pues no terminé la carrera, no soy un versado en muchos temas. Sin embargo, pues por ejemplo tu espacio me gusta mucho porque me recuerda a esa época, me recuerda a los análisis que haces, a mucha gente que conocí ahí, y yo sé que tú estudiaste letras, entonces me hace tener muchos recuerdos y la verdad es un espacio que disfruto mucho. Y pues nada, muchas gracias por la oportunidad y estar aquí, es un gran honor. Ahora, para irme por las ramas, porque tiendo mucho a hacer eso, pues para mí la poesía, como lo dijiste al principio, nace al menos desde lo que yo como yo la tomo, nace de la entraña, porque al principio intentaba como evocar estas cuestiones más como filosóficas, nihilistas, raras, que ahorita están muy de moda con Bukowski y todos los de su generación, pero después dije, no, porque eso, al final de cuentas, es algo como muy, son imágenes muy fuertes, pero no llegan a impactar tanto, porque aparte, en este camino que tengo dentro de la poesía, si se puede decir que es poesía, me encontré con la poesía del slam, que es esta poesía como más combativa, más que toma temas sociales, temas políticos y los trae a la mesa y es frente a un público o frente a espectadores en internet. Entonces, para mí, la poesía más bien sería, es fuerza, es la manera de yo soltar puñetazos a la pared que ahorita están tan censurados para el género masculino porque evocan como una falta de educación emocional. Entonces, la manera en que yo sacaría toda esa frustración, toda esa ira, todas esas imágenes que tengo en la cabeza es a través de la poesía. Entonces, para mí la poesía es fuerza, la poesía es entraña, es caos, precisamente. Sí, yo también por eso disfruto mucho de tus versos, porque tienes esa parte crítica donde invitas a cada uno de los que se sumerge en tus letras a ver con ojos más pendientes, más observadores su realidad y atiendes a esas problemáticas que hoy en día están presentes no solo en México, ¿no? Supongo que ha de suceder en distintas partes del mundo, y que no porque ya lo veamos como algo muy cotidiano, muy normal, debe de considerarse como tal, ¿no? Creo que las letras precisamente nos sirven para afianzar nuestros conocimientos y también para poner en duda ciertas verdades que ya teníamos como únicas y que ya no salíamos de allí, ¿no? Las letras nos llevan a cuestionarnos incluso parte de quiénes somos y por qué somos como somos. Em, y además, pues siempre está presente el hecho de atender a lo que le ha preocupado al ser humano a lo largo de la historia. Em, y es precisamente su entorno social y también lo que está sucediendo en su interior. Em, yo no sabía que sí habías estado, aunque sea algunos semestres en letras, pero sí se notaba o sea, yo dije, ha de ser algo innato, ¿no? Y yo creo que también tiene parte de eso el talento que posees. Em, Porque ahí está la cuestión. ¿Tú crees que cualquier persona puede convertirse en poeta o ya es algo que trae desde el nacimiento o es algo que se va construyendo con disciplina? ¿Tú qué opinas? Yo opino que en general las letras están abiertas a cualquier persona. Eh, lo demuestran ahorita los tiempos en que vivimos, este presente, en donde cualquier persona pues tiene acceso a un papel, a un lápiz, a una computadora y puede decidir empezar a escribir bajo cualquier circunstancia, ya sea por algo terapéutico, por algo creativo, incluso hasta
pues a veces no lo vemos así, pero hasta por la necesidad de ser escuchado o de querer llegar a ser famoso, de querer llegar a ese eh, pues no sé si el anglicismo esté correcto, pero ese rockstarismo que algunas personas idealizan o romantizan con las letras, porque no sé si a ti te pasó más joven, pero empiezas a leer, a conocer autores, empiezas a ver que su vida te la pintan maravillosa, porque te la pintan así en todas las artes, ¿no? La vida de los grandes pintores, de los grandes directores de cine. Entonces, también yo siento que incluso si tienes ese objetivo, está bien y se puede hacer. Sin embargo, también se tiene que entender que eventualmente llega un punto en el que pues vas a empezar primero como un hobby y después va a llegar a una línea en la que pues vas a dejar a un lado de ser un hobby, va a empezar a ser parte de tu día a día, parte de escribir. Entonces, si de verdad estás consciente y aceptas que parte de tu día o parte de tu vida se la vas a entregar a las letras, pues entonces sí, cualquier persona pues puede escribir. Si llega el punto en el que pues nada más es como voy a hacer un diario o es pura catarsis y no lo quiero compartir más que conmigo o con alguien así muy puntualmente, pues también está bien, ¿no? Pero hay que entender como esa separación que a veces no logramos ver. Y que digo, podría haber muchos puntos de vista, pero al menos yo sí tengo esa cuestión que he ido entendiendo poco a poco, ¿no? En el que te quieres dedicar a esto, sea cual sea tu objetivo, sea cual sea el destino que te depare la vida, pues es entender que sí, para dedicarte a las letras sí es entregarle una parte de ti para que funcione o para que tú sientas que funciona, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, me gustaría escuchar en voz del propio poeta, del propio autor, alguno de los versos. ¿Te gustaría compartirnos uno en especial? No, no se escucha. Perdón, es que el Switch, no hay producción. Em, sí, aquí tengo uno que me gusta mucho. Mm, Es que la realidad no sé mucho de compartir, si uno pequeño, uno más grande, no sé cuál sea el... Si eh, quieres, empecemos con uno breve ujú. para que vayan conociendo tu estilo y ya después avanzamos a más. Aquí tengo uno que a mí me gustó mucho, de hecho lo tengo subrayado en mis notas, que ya lo compartí, pero me gusta bastante, que dice así: nunca titubees frente al dolor, pues es de las pocas cosas seguras en la vida. No le temas a las lágrimas y sus tormentas. Sí, la calma llega, pero no siempre para bien. A veces quedan escombros cubriendo el rocío de la mañana. No te sientas mal por los mismos días soleados. Odiarlos está bien. Que no te asuste desear una noche sin luna ni estrellas. No importa lo que digan. También en esa oscuridad hay sanación y descanso. Oh, ay, es que no hay palabras. Logras que uno se sienta en ese momento de nostalgia, yo me imagino a media luz, con el silencio inundando toda la habitación y de repente empezando a sentir precisamente ese dolor que allí está latente, que no te deja, que ya vive contigo, ya es un compañero más de vida. Em, ¿Cómo fue que descubriste tu talento poético? ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste tu primer verso? ¿Lo recuerdas? Sí, de hecho, eh, por ahí ya lo he contado, pero es una historia bastante de adolescente. Eh, Como te digo, empecé pues teniendo, primero no tenía un contacto tan cerca con la literatura. Mi primer contacto es más con otro tipo de libros más pues académicos, ¿no? Me gustaban mucho las matemáticas, la biología, la química, eran como parte de mi día a día. Sin embargo, en la preparatoria fue cuando empecé a tener clases ya más formales de literatura y conocí a una chica, porque todas las grandes historias nacen y mueren
una chica, al menos los de mi generación, ya las generaciones siguientes tendrán sus propias fuentes de donde hacen sus historias. Y pues yo empezamos a ver, me parece que era, ay, no recuerdo qué parte de la literatura es, pero empezamos a leer a Becker. Y yo tenía, mi abuela me heredó una biblioteca y tenía un compilado de donde vienen sus poemas, sus versos, e incluso vienen cuentos de Becker, que por ahí debo de tener. Y me fascinó, no sé por qué, no sé por qué, no era ni siquiera mi tipo de lectura. Con la literatura me acerqué más primero con Julio Verne y esas cosas, pero supongo que me pegó porque fue por estos versos muy románticos, muy melosos, muy de la época. Y entonces la chica que menciono, pues yo tenía una atracción hacia ella y a ella también le gustaba la literatura. Y entonces me dije, ¿por qué no emular a este señor? Obviamente en mi tontería, en mi juventud. Y empecé como a lo que se podría llamar hacer covers de sus poemas. Y hice una especie de poemario a mano, lo tejí, junté las hojas, lo tejí, le puse unas pastas y se lo regalé. La verdad es que si me preguntan qué escribí, no recuerdo. Seguramente una copia barata, bastante torpe de lo que escribió el maestro Becker. Y ya, fue la primera vez que fue este acercamiento con la poesía como tal. Eh, y después ya fue como más, la dejé a un lado, hice como bastante tiempo, hasta los 25 años más o menos, y ahí conocí igual a esta fue una amiga mía, fue otra chica, pero en realidad ahí fue más como de amistad. Esta chica estaba pasando por momentos muy difíciles, y más que la poesía, lo que ahí me empezó a mover fue como más la narrativa, y entonces escribía yo historias o le contaba historias que pasaban en mi mente, porque ella es muy fanática de Stephen King, entonces otra vez intenté emular lo que ella conocía, y de ahí me quedó la espinita de escribir, ya como más formal. Ella fue la que incluso me dijo, pues escribe, ponte a escribir, o sea, ya me gustan tus historias, empieza a escribir, y empecé. Y cuando llegó la pandemia, fue cuando me dije, empecé a revisar los textos que había escrito y dije, pues hay algo aquí, pero no están bien hechos, la verdad. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque tampoco, pues soy una persona que pues tiene TDAH, entonces le cuesta trabajo enfocarse en una sola actividad, ¿no? Así hay un momento en el día que hay un focus para la escritura, pero pues no es la ideal. Entonces, de repente empecé a ver o a entender y es algo que más o menos intento desarrollar en mi mente, que la poesía era no más fácil, porque no quiere decir que es más fácil de escribir, pero sí es más amigable para el escritor, porque a veces con un solo verso, una sola línea, en un día, con eso tienes. Si la logras construir de manera adecuada, si la logras construir de la manera que tú quieres, que sabes que va a impactar, que te impactó a ti, que le impacta al lector, entonces con eso está. Entonces no necesitas gastar tinta o estar en la computadora todo el tiempo. A lo mejor sí, frente al papel, pero con una sola línea basta y sobra. Y entonces se me hizo una manera más amigable de empezar a desarrollar pues la parte de la escritura, ¿no? Y entonces pues ya llevo 2 años haciéndolo y fue como mi acercamiento ya más formal hacia la poesía, porque a veces dudo que sea poesía, porque luego lo mezclo con narrativa, con otro tipo de imágenes, pero pues digamos que está ahí rozándolo en el espectro de la poesía, estoy por ahí. Yo estoy de acuerdo con que cuando llegas a a esas palabras justas para expresar lo que quieres, hasta con una minificción ya estás haciendo sentir al otro, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Yo soy más escritora de minificciones. Últimamente también me he decantado por la poesía. eh, pero sin duda alguna creo que ambas convergen de cierta forma porque incluso vi en tu libro que me regalaste y lo agradezco enormemente. Voy a hacerte una reseña, lo prometo. Eh, aquí hay unos textos que yo consideraría prosa poética.
No sé tú si también tenías esa idea de crearlos de esa manera o de repente así surgieron. ¿Cómo es tu proceso de inspiración de creación? El proceso de inspiración, precisamente por la condición que manejo yo del TTAH, pues es bastante complicada, en el sentido en el que siempre me siento, en este es mi espacio, siempre me siento y quiero empezar a escribir, sin embargo siempre hay algo que me distrae, siempre tengo, porque aquí también trabajo en algunas cosas, en algunas piezas que hago de carpintería, hago también aquí, tengo mi material para hacer hidromiel y tengo otras cuestiones por acá. Entonces, estoy lleno de estímulos que son un arma de doble filo. O me distraen mucho y termino escribiendo a las 3 de la mañana y súper estresado porque ya perdí todo el día. O en algún punto del día llega y me inspira, no sé, una botella, una figura que tengo por ahí, un libro que tengo aquí guardado, que estoy leyendo, cualquier cosa puede venir la inspiración. Una canción, incluso estoy viendo en la computadora, escuchando una canción, me inspira bastante. Entonces es bastante caótico y ligándolo un poco con lo del poemario que hice y que quiero reflejar un poco, es ese caos, ¿no? Porque a lo mejor sí lleva una línea ese poemario, porque después, más adelante, si quieres lo abordamos, sí lleva una línea, sin embargo, la inspiración viene de cualquier cosa, o sea, viene de cualquier lado. Intento que a lo mejor sea algo personal o aderezarlo con algo personal, sin embargo, por ahí tengo un texto que, este, que fue de los primeros durante la pandemia, que se inspiró, estaba yo arreglando, estaba soldando unos cables y los dejé de soldar porque de ahí una inspiración, fue una especie de texto como medio futurista, cyberpunk que tengo por ahí. Entonces, ese es mi proceso, es un caos, está en mi cabeza, es un caos. Entonces, no podría como ni promocionarlo, ni tampoco desmerecerlo, ¿no? O sea, es parte de mí. Sin embargo, si yo quisiera, pues quisiera ser, ¿qué más quisiera decir? Que soy ordenado y que me siento y en las mañanas escribo un diario y en las tardes tomo una taza de té y me pongo a escribir porque sería falso, sería engañar a la gente, no, no funciona así mi proceso. Entonces, es difícil de explicar, pero la inspiración viene de cualquier lado y lo creo fielmente y para cualquier persona, la inspiración puede nacer de cualquier cosa. Fíjate que estoy muy de acuerdo con que a veces eh, uno puede ponerse ciertas rutinas y otras solo es dejarse llevar. Em, Creo que incluso si no tuviéramos todo tipo de artistas, el caos que llevamos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, no podríamos dedicarnos al arte. Es un poco ese orden dentro del caos, pero es un orden que uno va creando a su manera y que es precisamente lo que nos hace también em, volcar toda esa sensibilidad en las palabras. Me gustaría que me permitieras leerles de Alquimia Poética, de tu libro, poemario, uno de tus poemas, el sexto. em, Es que cada uno tiene sus predilectos. Yo sí les recomiendo ampliamente que lean este poemario extraordinario escrito por el mago errante. Em, es una delicia porque te va sumergiendo en lo que a veces uno puede llegar a sentir. El dolor ante esa pérdida, el dolor ante esos duelos que a veces no se viven, duelos internos. Y que también tienen allí pegado el recuerdo de alguien, el recuerdo del pasado. em, escuchen este y se van a convencer. Pueden solicitarlo al propio autor. eh, Así es, ¿verdad? Sí, me lo pueden pedir a mí. Incluso yo ahorita iba a ser mañana el anuncio, pero también aquí lo hago. Un amigo mío que también está aquí, lo conoces, Víctor Frías, Sí, sí. y su compañera,
que no recuerdo su perfil, perdón, una disculpa. Bueno, entre ¿Tu ellos novia? dos, sí, su novia, Pau. Paola, entre ellos dos, antes de que lanzaran su proyecto editorial, yo creo que como a manera de práctica, me ayudaron a ponerle ciertas cuestiones al manuscrito y subirlo a Amazon, que era lo principal. Entonces ya no necesita un intermediario, también está en Amazon. Ah, perfecto. También, pues ahí ya verán el costo que tiene y también si pueden apoyar de esa manera al talento joven, contemporáneo, no se van a arrepentir. Las letras de ahora también son, tienen esa cadencia, ese ritmo, esa forma de expresarse que es inigualable. Y este es el sexto poema. Em, y dice así, decidí quedarme atrás porque no me gusta el cambio, pero sobre todo por cobarde. Veo pasar al mundo de manera vertiginosa sin siquiera rozarme los costados. Es como si no existiera, aunque ¿por qué me notaría? Tú te adelantas con él como debe de ser, y yo me quedo atrás disfrutando de la vista, platicando con tus recuerdos. A veces volteas por pena o nostalgia para recibir y leer alguna de mis deformes creaciones. Son tinta y voces que resuenan en un futuro donde no existo, pero me escuchas. Un fantasma que respira en el mañana, esperando no morir en el ayer. Ah, me fascina. Es que yo también, bueno, las letras me gustaron desde pequeñita. Em, Sin embargo, lo que más recuerdo es cuando estaba en la preparatoria y escribía poemas donde sacaba toda esa soledad que llevaba dentro, toda mi nostalgia, toda esa a veces incomprensión del mundo, esas crisis existenciales caóticas, muy filosóficas por momentos. Y, y creo que era una manera también de desahogarme. Em, y era otra forma de descubrir todo lo que yo pensaba y a veces dejaba ir, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero hay ciertas dudas que dices, ay, es mucho darle vueltas y solo a través de la palabra es que pueden cobrar cierto sentido. Em, y aquí es eso, aquí estamos viendo cómo la persona ya se ha ido, tú estás allí todavía anclado a ese recuerdo y es lo que de cierta manera sigue entrelazando esas dos almas que ya están completamente separadas en el plano físico. Em, y cómo esa conexión em, uno puede sentir que no desaparece del todo aunque es posible que ya haya sucedido, ¿no? Dice, te preguntan por aquí, conectarte guión bajo triple A. ¿Pasas tus poesías por correcciones múltiples? Ay, espérenme. ¿O salen directo al papel sin muchos miramientos? Eh, Como se podrán dar cuenta, si es que me siguen y revisan los textos, a veces salen directamente o una corrección muy, pues muy por encima. ¿Por qué? Porque al principio era por un interés de querer ganarle al algoritmo de Instagram, querer compartir por compartir, querer tener ese flujo en tu cuenta y sentir ese rush de adrenalina que te da el que te empiece a seguir gente, ¿no? Eso fue al principio de la cuenta. Ahora salen igual, pero más por una cuestión de que entendí o empecé a ver la cuenta más que como algo donde compartir creaciones completas, como si fuera una especie de libro de bocetos. Comparto mis ideas, que queden ahí guardadas, las tengo también aquí, pero que queden ahí, compartir algo que a lo mejor pensé en la noche, que a lo mejor no está completamente construido, pero que quería compartir, bueno, ya estoy diciendo muchas veces compartir, quería que la gente lo leyera. Sin embargo, pues son creaciones incompletas. Los tengo, algunos los marco, algunos los voy a dejar así, otras son ideas para que ya estoy creando, que estoy intentando hacer crecer,
porque también de ahí nació el primer poemario. El primer poemario, este primer poemario, lo que yo quería hacer era una especie, más que de poemario, como una especie de artesanía, porque también si lo revisas y te darás cuenta, muy fácilmente tiene algunos errores tipográficos, algunos errores ortográficos, eh, pero quería que estuvieran ahí porque son parte de mí, porque lo digo, a lo mejor no lo digo precisamente en las letras, pero lo digo cuando la gente me conoce, se da cuenta y yo mismo lo externo. Tengo TDAH, tengo dislexia, entonces a veces me es muy complicado, si no hay alguien que me ayude a corregir, me es muy complicado detectar esos errores, ¿no? Entonces, y pues obviamente Word tampoco hace magia, ¿no? Entonces, quería que la gente se diera cuenta, pues un poco de lo que soy y que esté ahí. A lo mejor lo toman a mal algunas personas entenderán, pero quería que fuera así. Sin embargo, sí he de decir que este primer poemario sí me dio la tarea de hacer, si no una corrección ortográfica, porque la ortografía siempre ha sido mi talón de Aquiles, precisamente por lo disléxico, sí me dio la tarea de corregirlos de manera estructural. Entonces, tomé una libreta, fue una libreta, y primero los fui anotando porque fueron textos que ya había hecho, que ya había trabajado, los fui anotando primero de este lado, y después de este lado fui haciendo la versión para el poemario. Entonces sí los trabajé, sí fueron textos que trabajé a dos tintas incluso, este está en rojo, este está en azul. Entonces sí los trabajo. Lo que ven en la cuenta a veces no, a veces es nada más lo que sale, o a veces son ya textos que tengo guardados. Pero para algo importante como lo fue el temario, sí lo trabajo, con lo que quiero hacer, que es un segundo poemario, eh, también lo estoy trabajando, también estoy haciendo esta cuestión que me cuesta mucho, pero que precisamente porque me cuesta me gusta bastante. Entonces sí, de alguna otra forma el trabajo que vean en las publicaciones, ese sí está súper trabajado a mi manera, a mi forma de entender. Ya si en algún momento llego a encontrar alguna editorial, alguien que me apoye esas cuestiones, bueno, ya será un trabajo en equipo, pero por ahora es lo que yo les puedo ofrecer. También la cuestión de que pues no me dedico a las letras al 100%, sino me dedicaría todo el día a revisar ortografía y con mis diccionarios aquí al lado, ¿no? Pero hay otras cosas en el día que hacer. Sí, sí, claro. Qué bueno que nos digas por qué el hecho de que hayas decidido dejar parte de esos errores de dedo que podríamos considerar que le pueden suceder a todo autor. Em, y qué padre que también le busques dar al lector un trabajo de calidad y un trabajo donde se note que estás siendo tú mismo. Creo que esa autenticidad es lo primordial hoy en día. Por aquí conectarte guión bajo triple A dice qué fantástico, qué interesante saber cuál fue el proceso. Voy ya por ese poemario. Entonces ya saben, en Amazon o con el propio autor lo pueden encontrar. Me di cuenta, también no me di cuenta, pues era lógico, pero me llamaron mucho la atención las ilustraciones, como por ejemplo esta, no sé si se alcance a ver. ¿Nos podrías hablar de cómo fue el proceso de selección de estas ilustraciones? ¿Lo hizo nada más únicamente la ilustradora Lucía Fernanda? ¿O tú también dijiste, mira, yo prefiero que hagas la ilustración de este poema y no de este otro? ¿Cómo fue ese proceso? Aquí hay una primicia. Lucia Fernanda es el nombre de mi eh, casa editorial barra casa productora donde según hago mis videos. En realidad, la autora y sale el día que presenté el poemario en mi cuenta, la ilustradora salió un momento en la transmisión. Es una gran amiga mía, a la que le contaba estas historias. Y en realidad se llama Ilse Vázquez Jardines. Ella es de Tulyehualco, un pueblo en las afueras, bueno, dentro de la ciudad del Distrito Federal, o de la sede. Xochimilco, ¿no? Sí, por Xochimilco, por Tláhuac. Sí. Ella, yo la conocí durante la carrera de criminología y criminalística. Nos hicimos grandes amigos y ella se dedicó a la criminología, pero también al arte. Ella es una muy buena ilustradora, muy buena dibujante, es una artista de tatuajes también.
bueno, el chiste es que yo decidí pues como hacer la broma de eh, que Lucia Fernanda, que es mi casa productora, hiciera como la cuestión, pero también aparece su nombre por ahí. Entonces, ella fue la que me ayudó con la portada, ella fue la que se hizo la portada, pero también ella me hizo como las ilustraciones de adentro de la, del poemario, los que pueden encontrar. No, no hay en todos los poemas porque me parece ya muy exagerado, pero sí en algunos muy puntuales, en algunos que quería como resaltar algo o que había nacido, porque este poemario también, si bien no al 100%, lo platiqué con ella, se lo conté a ella, se le decía, oye, acabo de escribir esto, léelo, ¿qué te parece? Entonces ya me decía ella, a su manera muy particular, porque también somos, pues, al ser amigos tenemos cierto lenguaje bastante soez y procas, entonces pues nos llevamos muy fuerte, pero bajo ese lenguaje de amigos me decía, pues ¿cómo nació? Y le decía, pues es que soñé esto, porque me acuerdo que yo lo vi en tal caricatura o tal cosa, me recordó estas cuestiones. Y entonces, así entre yo fuimos trabajando, me ayudó bastante, siempre fue de la mano y pues suena mal, pero pues era la única persona que sabía que dibujaba bonito de mi círculo de amigos, entonces ella fue la opción clara, aparte de que es mi gran amiga. Ella es la bruja blanca. Por allí tengo la duda. ¿O a qué hacen referencia? Porque aparece en la dedicatoria. em, a Ilse, que siempre se arriesga a leer todo lo que le mando. Sé que no es el libro que te prometí, pero La Bruja Blanca necesita un escritor más experimentado. Sí, ese es un proyecto que nace a partir de esas historias que le contaba en esos momentos tan oscuros de su vida, que era como más una época, lo repito, ella es muy fan de Stephen King y si lo saben o a lo mejor no, pues Stephen King tiene esta serie narrativa de fantasía que se llama La Torre Oscura, que son una serie de 7, 8 libros que se conectan con también todos, ya saben, Stephen King es una persona bastante, ya, ya saben cómo es el profesor King. Entonces, bajo esta premisa, empecé a contarle historias que se entrelazaban entre sí y que fue ella la que me dijo, pues deberías escribirlas o juntarlas en una novela, pues de fantasía. Es una novela que me ha costado bastante porque, lo repito, no soy un escritor, no tengo formación narrativa, no tengo nada, mi entender, a lo que he leído, a lo que he hecho. Entonces es Tal un vez no tengas proyecto, una formación, pero sí eres escritor. Eso ya no lo digas más. Sí eres escritor bueno, y sí, pero de narrativa sí soy como muy torpe, muy novel. Entonces, lo que yo lo fui trabajando, o lo he estado trabajando en paralelo, y dije, pues si Stephen King lo hizo, ¿por qué yo no? A mi manera muy torpe también, porque también es más como un homenaje. Entonces, me dije, voy a dejar pistas en los poemarios que vaya escribiendo para ligarlo con la novela que voy escribiendo en paralelo y que mucha gente no sabe o que mucha gente no, pues porque no lo he contado, pero está ahí. Entonces la Bruja Blanca es un personaje de esta novela y está basado en mi amiga y ella es la Bruja Blanca. Entonces por ahí, si la vuelven a escuchar mencionar en algún poema, ella es y eventualmente, si lo logro, podré salir una novela de fantasía y posapocalíptica en el futuro. estaremos al pendiente. Por supuesto, en Letras a Contraluz ya sabes que si se te puede apoyar promocionándolo, con todo gusto. Y bueno, me gustaría que nos compartieras otro de tus poemas, uno si quieres algo extenso. Y una vez que concluyas esa lectura, me gustaría que nos pudieras responder a esta pregunta. ¿Cómo fue que elegiste tu seudónimo, el mago errante? ¿Y qué representa para ti un mago? Bueno, precisamente hablando de esta amiga, tengo una serie de textos que por ahí están perdidos porque fue durante la pandemia y ya nadie lo recuerda, que le escribí a ella. Y aquí tengo el segundo, que a mí me gusta mucho de hecho está anclado en mi perfil.
si lo quieren ir a ver, ahí está con música y más producción, pero me gusta mucho el texto. Y dice así: hoy desperté con el sonido de tus ojos golpeando la última puerta de mi cordura, la misma que resguarda los pocos retazos de realidad que me quedan. Desperté con el olor de tus labios entrando por el vidrio de la ventana, que después de un año sigue roto. No soy flojo, solo es un homenaje a mis heridas. Me despertó el sonido de tu cabello que danza junto a la luna en la azotea, invocando una tormenta eterna de recuerdos. Nuestras risas se vuelven a alinear para romper los ratos de monotonía, esas carcajadas que destruyen las maldiciones lanzadas por el mundo, por el futuro incierto que aún sigue ahí, sonriendo trágicamente. Y aunque el miedo nos continúa paralizando, solo dura un parpadeo. Llegamos al punto de seguir arriesgando lo que no tenemos, porque nuestras almas son de forajidos que apostamos todo en cada atraco, en cada lucha, y de alguna manera encontramos paz en el caos de nuestras historias. Seguimos tapizando el camino con nuestros chistes oscuros, nuestras anécdotas bizarras, seguimos nos burlando de todo y de todos. Es nuestro concilio sanador y secreto, nuestra isla de libertad. Ahí regresamos para estar a solas, espalda con espalda, recobramos la fuerza, recobrar las fuerzas y sanarnos el alma entre conversaciones sin sentido. Sí, nos derrotó el amor, pero desde sus cenizas se alzará un resplandor carmesí de nuestra amistad. Ahí se guarda el fuego de nuestra tinta, el arte que entrega nuestras manos, tú sobre la piel y yo sobre el papel, porque somos y seremos la bruja blanca y el mago errante. Sí, sí lo había leído ese. Sí está bellísimo. Vayan a su perfil, síganlo. El Mago Errante, no se van a arrepentir. El contenido que brinda es extraordinario. Me fascina. Por aquí dicen, es único recitándolo. El poema toma una musicalidad que transporta. Sí, es que eso en cada en vivo que tuve la oportunidad de ver a El Mago Errante, era un goce literario, poético. Porque no solo los versos están bien construidos, sino que además está acompañado de esa voz fuerte, de esa voz potente, esa voz que te llega, que hace que vibres junto con la voz poética. Em, Aquí si me permites compartir uno, que es el número 20, pero antes, entonces, ¿qué es lo que principalmente te llevó a elegir tu seudónimo, el Mago Errante? ¿Cómo fue que dijiste, este es el que me describe a mí y me representaría por completo? Bueno, el mago errante nace de una tontería, como toda mi poesía nace de una tontería en una noche de verano. La verdad es que yo primero buscaba, hace mucho, y sigo teniéndolo, que ya es más como un sueño de adulto, la cuestión de tener una especie de bar, de pub, de lo que sea, siempre ha sido mi sueño, pero quería como algo pues más clásico, más medieval. También siempre quise, eso ya fue más de adolescente, quise tener una librería, un negocio, un mal negocio en esta época de la vida, lastimosamente. Sí. Pero bueno, el chiste es que jugando, imaginando, construyendo el concepto y eso, me metí a unas cosas que usa la gente que juega juegos de rol que se llaman generadores de nombres. Y entonces si tú quieres el nombre de un personaje, que ayuda mucho a los escritores también, si por ahí a alguien les sirve el dato, y les ayuda a los jugadores de rol a conseguir nombres de ciudades, nombres de objetos, de tabernas, de hostales, de herrerías, todo eso que se engloba en este juego. Pues yo empecé a jugar con esto y encontré las dos palabras, por un lado el mago y por el otro lado errante. Y si bien en ese momento simplemente fue como un juego, después lo ocupé, lo tenía guardado en la cabeza y lo ocupé para el proyecto de escritor, porque me identifico mucho con la figura del mago, porque es una figura que me encanta dentro de la literatura, desde el cliché que es Gandalf del Señor de los Anillos, que es me gusta mucho esa figura que no es la principal, pero que acompaña el camino del héroe,
que le enseña cierta lección que tiene que entender o que trae cierta respuesta en un momento donde hay mucha oscuridad. También por El Mago de Derramar, que es uno de mis libros favoritos. Me gusta mucho esta figura, y entonces lo conjugué, me vi a mí mismo, a lo mejor no de manera física, pero sí de una manera más espiritual, conectado con esa figura, y entonces pues dije, ¿por qué no usarlo? Y el errante, que tal vez no tenga nada que ver, en realidad sí, porque eh, a lo largo de mi vida he sido una persona bastante caótica. Sí, he pasado por momentos bastante oscuros, y sin embargo, en esos momentos también aprendí muchas cosas. Entonces, en esos momentos donde pues me consumía más pues la fiesta, las drogas, el alcohol y esas cuestiones, pues una de las maneras de yo andar por la vida era caminando. No me subía, ya la noche, pues aquí ya a las 12 de la noche ya no hay metro, ya no hay camiones, ya no hay nada. Y entonces muchas veces me vi en la necesidad de caminar la noche, solo, en cualquier lado de la ciudad. Y he de presumir, o de decir si se puede presumir, que he cruzado la ciudad por lo menos 4 veces, de norte a sur y de este a oeste. Y entonces de ahí también hice la conexión y dije, pues de alguna manera sí he errado bastante por el mundo, de un lado hacia otro, y sí conozco la noche, conozco dormir en un parque, a las afueras de una estación del metro, conocer gente de la noche que a veces es la más interesante que te puedes encontrar. Y entonces de ahí hice la conjunción, y que todo lo que nació de una tontería, en algún punto le di sentido, bajo vivencias y bajo experiencia, y pues me gustó y se lo puse a la cuenta. Y así nació el Mago Errante. Súper bien, súper bien. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia de tu vida. Em, yo creo que todo nos va construyendo, todo lo que vamos viviendo nos va haciendo ser el ser humano que somos, y también los escritores que vamos formándonos, ¿no? Em, ahora sí comparto tu prosa poética número 20. Tengo pesadillas donde camino por verdes cielos y praderas azules. Siempre sueño con los gritos que liberan las tormentas sobre el lugar donde deciden nacer. Son el eco de la canción que da vida a la vida, esa que bebe apurada de los bosques y siembra lo que puede de los océanos. Me despierta cada vez menos las turbulencias de este viaje sin retorno. Veo por la ventana. Seguimos flotando sin rumbo ni sentido en el espacio profundo. Cierro los ojos y la pena de siempre me viene a hacer compañía. Nosotros matamos al planeta, le arrancamos el alma y no hicimos nada cuando tomaron su cadáver. Los destazaron frente a nosotros y los empaquetaron. Luego nos convencieron que lo necesitábamos. Compramos, compramos y compramos hasta que ya no quedó nada más. Dejamos flotando sus restos y luego nos pusimos a llorar por el futuro. Salimos como cobardes a buscar un nuevo hogar. Sigo soñando con eso. ¿Qué más se hace cuando flotas en el frío vacío infinito? Cierro los ojos porque me cansé de ver solo en negro y rojo. Son los colores que quedan para la luz artificial. Tomo un trago de mi orina filtrada que ya es la misma de los últimos 3 días. Comemos desechos procesados de aquellos fantasmas que deambulan por ahí. Una muy fuerte crítica también al daño que a veces estamos haciendo al ecosistema y al daño que a nosotros mismos nos hacemos al ocasionarle, ¿no? Y también esos vacíos que llevamos en nuestro interior, esos vacíos, como dices, infinitos, en muchos sentidos, de la existencia, de por qué estamos aquí, de quiénes somos, a dónde vamos. Es fascinante. Creo que tu propia poesía habla por sí misma, no necesita explicación alguna. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Ya vimos que tienes el talento poético, el talento para esta poesía, prosa poética. ¿Qué recomendaciones podrías darle a un autor que está empezando apenas este camino del arte, de la escritura, para lograr transmitir a través de sus poemas?
Yo sé que es algo un poco complicado porque es como decirle al cantante, bueno, ¿cómo le haces para interpretar tan bellamente y no solo cantar bonito? Pero a lo mejor tú por allí nos puedes ilustrar un poco más al respecto. Eh, bueno, sí es algo complicado porque es algo muy circunstancial del contexto y de todo lo demás. Sin embargo, yo podría decir que algo bajo mi experiencia que me pasó. Cuando yo empecé a escribir o a intentar a escribir poesía, lo que pasaba era que yo imaginaba al momento de escribir como una voz en mi cabeza, lo que se reflejaba en la cadencia y en la musicalidad de lo que escribía. ¿Qué quiero decir? Que era como si lo escribiera para alguien que estaba junto a mí, o si se lo susurrara al oído, o si yo pensara que la gente lo iba a leer en voz baja. Lo que me ayudó un poco a dar un poco más de fuerza a los textos fue que empecé a imaginar, con ayuda de haber visto el slam de poesía, tomar esa idea de que te vas a parar frente a un escenario y se lo vas a gritar a la gente y que la gente va a ver cómo se descompone tu rostro, cómo a lo mejor lloras, cómo gritas, cómo evocas todos esos sentimientos, a lo mejor no de manera tan corporal, pero sí con la voz. Y entonces me empecé a imaginar que los leía frente a un público que a veces no me estaba escuchando, o que yo quería que me escuchara, o que quería impactar de alguna manera con la gente que estaba frente a mí, porque al final de cuentas a veces a muchos nos pasa, ¿no? Que por X o Y circunstancia de la vida, pareciera que la gente no nos escucha o que la gente alrededor pasa de largo de lo que estamos sintiendo o lo que estamos pasando. Entonces, siento que sería un buen ejercicio si es que quieren, si van iniciando y no tienen todavía un proceso armado, pues imaginarse frente a un escenario, pero no un escenario que los quiera escuchar, ¿no? Porque eso es muy fácil. Al final de cuentas, si están ahí para verte, pues es un público, digamos, pues están comido, ¿no? Pero es imaginarte frente a un público que está viendo el celular, que está bebiendo, que está fumando, que no te quiere ver. ¿Cómo es que harías que se voltearan? ¿Qué palabras ocuparías para que voltearan y te vieran a los ojos? Entonces siento que sería un buen ejercicio al momento de escribir y si quieren impactar, el hecho de imaginarse, tener ese momento y a lo mejor ayuda un poco a darle más fuerza a los versos o a las palabras que quieran decir. Muy buen tip. Em, me surge ahorita otra pregunta. ¿La poesía es para leer en voz alta o en voz baja? ¿O depende del poema o depende de la persona que esté acercándose a ese poema? Yo creo que en los momentos en que vivimos hoy, No se te creo que... escucha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero bueno, ¿ya? ¿No? ¿Ya? No. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Sí lo escuchan ustedes? Bueno, bueno. Ah, ok, entonces continúa. Yo ya no te estoy escuchando, pero al parecer el público sí, entonces eh, tú continúa. Ok. Yo Eh, trataré de descifrar lo que dicen tus labios, porque no te escucho. ya está, se me olvidó qué pregunta iba que escuchar. Bueno, la poesía ahora, en este momento, sí es necesario que se lea un poco más en voz alta, porque tal vez vivimos en un momento en el que hay tanto ruido allá afuera que parece que se perdiera, que esa vieja costumbre de, de que sea algo más personal, algo más íntimo, no la deja crecer. Entonces, yo sí sería de la idea de leerla en voz alta, de que tengas una réplica. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Sí? ¿No?
Bueno. Ahora sí ya te ¿Sí? escuché. Me Ah, tengo bueno. que poner los auriculares. Es que Instagram y su algoritmo. Eh, Sí, bueno, para hacerlo no tan largo. Yo digo que la poesía en este momento sí se debe de leer en voz alta, porque vivimos en un momento de la vida o del mundo donde hay tanta interferencia, tanto caos, pero un caos bastante exacerbado, donde se pierde. Si la leemos, a lo mejor para nosotros nos puede servir, pero el chiste es que se vuelva un eco, que, que la compartamos. Entonces, tal vez bajo un cierto contexto, alguien que lo necesite, ¿verdad? Pues se lo va a leer a sí mismo, ¿no? Pero incluso si estás tú solo, sola, en tu casa, serviría mucho que en lugar de leer el texto y tener una voz en tu cabeza, que escuches tu propia voz y que hagas ese ejercicio, porque a lo mejor encuentras más paz o encuentras más catarsis o encuentras, no es la respuesta, pero sí encuentras esa fuerza en las propias palabras, ¿no? Escuchando tu propia voz. Entonces, siento que en este momento sí sería un ejercicio bastante chido leerla en voz alta o leerla frente al público o leerla con amigos. Entonces, yo sí debería sí darle una voz a la poesía. ok. Ya que te pude escuchar, le agradezco de igual forma conectarte, guión bajo triple A, por irme traduciendo lo que me estabas diciendo cuando no te escuchaba. Em, y ¿tú crees que el poeta siempre deba cumplir una función crítica dentro de la sociedad en la que se desenvuelve? ¿Debe de solo atender a su propio yo interno? Eh, ¿No debe de hablar de otras cuestiones que no sea lo más cercano a él? ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Bueno, ese fue una parte del debate que tuve hace poco con un compañero que conocí en la presencialidad y se planteaba, y de hecho lo escuché varias veces de compañeros y compañeras que conocí en la misma plataforma, sobre que el arte debe ser político, el arte debe ser esta parte que acompañe las luchas sociales, y por ese lado estoy de acuerdo.